Buenas tardes, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder saludarle a través de este medio. Espero que se encuentre muy bendecido en compañía de toda su familia, disfrutando de la vida que el Señor nos da. Y el día de hoy nuevamente me corresponde compartir la palabra de nuestro Dios y vamos a estudiar acerca del pecado. Hemos estado hablando durante esta serie de temas acerca del pecado y hoy nuevamente tengo un tema que se relaciona a esto. Y le he puesto por título, por tema, nuestro tema se llama desastre. Así, una sola palabra, desastre. Y vamos a ver lo que nos dice Proverbios capítulo 4, versículo 19, que viene siendo la base de nuestra enseñanza en esta tarde. Proverbios 4:19 nos dice lo siguiente: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Ahora bien, el pecado, yo les dije en una ocasión, es el peor de los amos. Hemos visto también que el pecado trae terribles consecuencias, viene a dañar muchas cosas en nuestra vida, nuestro buen nombre, nuestra iglesia, la sociedad, nuestra familia, el cuerpo, en fin. El pecado es muy desastroso y por eso le puse a este tema desastre, porque el pecado es lo que produce una vida desastrosa. ¿Qué es un desastre? Bueno, un desastre, nos dice el diccionario, es un suceso que produce mucho daño o destrucción. Son eventos también extraordinarios que originan destrucción considerable de bienes materiales. También pueden dar como resultado la muerte, lesiones físicas y sufrimiento humano. Y estos pueden ser ya sea humanos o causados por el hombre o simplemente eventos naturales. Por ejemplo, podemos decir algunas cosas que son causadas por el ser humano. Pueden ser los incendios. Asimismo se encuentran las guerras. ¿Qué otra cosa más? Los accidentes automovilísticos pueden ser provocados por el ser humano. Y todos estos pueden causar que un total desastre, vienen a causar daños materiales, pero también en muchas ocasiones causan un daño terrible en las personas y vienen incluso a causar la muerte. Lo mismo sucede con los fenómenos naturales, que son los huracanes, los terremotos. También encontramos otras cosas, que también a veces hay incendios que también son provocados a veces de una forma así natural, también puede suceder, y muchas otras situaciones que nosotros podemos vivir en este mundo, que son también desastres naturales, se les llama, y estos también traen consecuencias, vienen a dañar algunas casas, vienen a dañar propiedades, incluso también hay pérdida de vidas. Entonces, esto podemos decir que es un desastre. En lo espiritual, también podemos decir que hay personas que se encuentran en un estado de desastre, pero muchos a veces ya lo saben o muchos no se han dado cuenta. Y en ese estado que aparentemente por fuera todo está bien, todo está correcto, todo parece ir feliz, pero por dentro en realidad poco a poco se va hundiendo cada vez más. Y el pecado es el causante de los peores desastres que puede vivir el ser humano. Claro, no voy a decir que los desastres naturales o las cosas que pasan a veces no causan sufrimiento en la vida de las personas, sí lo causan. Pero el pecado es el peor, por así decirlo, causante, el peor fenómeno que puede venir a traer mucha destrucción y puede provocar un gran desastre. Y la causa de esto es porque el pecado no solamente viene a dañar el cuerpo, sino también daña nuestra mente, daña el espíritu, daña el alma, daña muchas cosas el pecado. Por eso es, es el peor causante de los desastres. Y finalmente podemos decir que el pecado, como dice la escritura, que la paga del pecado es la muerte.
Entonces el pecado viene a producir que una muerte espiritual y finalmente nos puede llevar a una condenación eterna. Es triste esta realidad de muchas personas y nosotros como hijos de Dios debemos de salvarnos de todo esto. Claro, la Biblia también nos enseña que nosotros vamos a tener aflicciones, pero que debemos de confiar en el Señor porque Él ha vencido al mundo. Pero hoy quiero hablarles acerca de cómo es, les voy a describir más o menos cómo es la vida del que está en pecado, basado solamente en cuatro puntos que vamos a estar estudiando, solamente para describir cómo es la vida de aquella persona que se encuentra en pecado. Y número 1, la vida del que se encuentra en pecado es, nos dice la escritura, como la más densa oscuridad. Y esto lo leímos en Proverbios 4:19, que nos habla acerca de los impíos. Nos dice que sus caminos es como la oscuridad. En otras versiones de la Biblia lo encontramos que nos dice como la más densa oscuridad. ¿Y quién es un impío? Para empezar, explicando esto, ¿por qué nos dice que el impío se va, su camino lo conduce a la más densa oscuridad? Bueno, un impío es alguien que no cree en Dios. Otra cosa, un impío es alguien que desprecia y no respeta las enseñanzas que están escritas en la palabra o lo que tiene que ver con Dios. Entonces no solamente no cree en Dios, sino que también desprecia y que no las respeta, no respeta los mandamientos del Señor. Por lo tanto, podemos decir que esta persona no tiene más ley que sus propios instintos y se deja gobernar por ellos. Nosotros podemos decir que en algún tiempo también éramos impíos. ¿Por qué? Porque nos dejábamos gobernar por lo que nosotros queríamos, por lo que nuestra mente, por lo que nuestro cuerpo nos decía, nos dejábamos guiar. Por eso éramos, ¿qué? Antes éramos impíos. Sin embargo, ahora somos hijos de Dios. Y esto es un impío. Y nos dice la escritura que el camino de los impíos es como la oscuridad. ¿A qué se refiere? Bueno, en muchas ocasiones podemos encontrar que la palabra camino puede referirse al estilo de vida de una persona. Hablamos de nuestro diario caminar porque un camino nos conduce hacia algo, ¿verdad? Entonces, el camino puede referirse a ese estilo de vida de las personas y nos dice la escritura que ese camino de los impíos es como la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Que es un camino tenebroso y por lo tanto un camino peligroso. Es muy peligroso el camino de ¿quién? Del impío. Y vamos a ver lo que nos dice el mismo Proverbios capítulo 4, unos versículos anteriores, el 16 y el 17 nos describe más o menos cómo es el camino de los impíos. Vamos a verlo. Dice la escritura: ¿por qué no duermen ellos si no han hecho mal? Y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. ¿Qué quiere decir esto? Que su estilo de vida está en continuo hacer el mal. Si no han hecho la maldad, ¿qué pasa? Dicen, no están contentos, no pueden dormir. Porque dice, su comida es hacer el mal y beben de robos. Entonces vemos que el estilo de vida de una persona impía es hacer continuamente lo malo y es un camino muy peligroso, muy, muy peligroso, la verdad. Entonces, también podemos decir que como viven en la más densa oscuridad, no ven las cosas de acuerdo a la luz de la palabra. Ellos caen en pecado sin saber cómo evitarlo, hundiéndose cada vez más en la oscuridad. Muchos no tienen la luz de la palabra, muchos no tienen el conocimiento que está aquí. Y a veces como que quieren dejar de hacer lo malo, pero no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque les hace falta la luz de la palabra. Caen en pecado sin poder evitarlo. Nosotros podemos decir que tenemos al Señor, el Señor que es que nos ayuda a nosotros a poder vencer la tentación, a poder resistir al enemigo. El Señor es quien nos ayuda. Y a veces, aunque no vemos la salida, la palabra nos recuerda que
dice que no nos ha sobrevenido alguna tentación que no sea humana, sino que Dios siempre nos va a dar, ¿qué? Una salida. Pero muchos eso no lo saben. Y quiero leer también lo que nos dice Efesios 4, 16 y 17, que también nos relata cómo es la vida de aquel que vive en oscuridad. Efesios 4 dice desde el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Aquí nos habla, ¿verdad?, que tienen el entendimiento entenebrecido, el entendimiento nublado. ¿Por qué? Porque no tienen la luz de la palabra. Está hablándose aquí a una manera pasada de vivir, y como el apóstol Pablo le decía a los efesios que ya no deben de vivir de esa manera, como si tuvieran un entendimiento entenebrecido, como si vivieran en oscuridad, sino antes bien deben de vivir de una manera correcta, que ya no tengan ese corazón duro. Entonces podemos decir que la vida de aquel que comete pecado, su vida, su conducta, su futuro, es como la noche, la cual presenta varias oportunidades para caer y para que ocurra algún daño. Son esclavos a la adicción del mal. Andan de día y de noche haciendo violencia o haciendo algo malo. No se dan cuenta que toda su vida es oscura. Y muchos realmente no se dan cuenta de que están haciendo mal y que en vez de ir por el camino correcto, ¿qué pasa? Se están hundiendo mucho más y más en la maldad. Así es la vida de aquel que está en pecado. Número 2, la vida del que está en pecado es insegura. Vamos a ir nuevamente a la palabra en Proverbios capítulo 28, versículo 1. Proverbios 28:1 nos dice la escritura, nuevamente nos vuelve a hablar del impío. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquel que está en pecado vive de una manera insegura. La culpa en la conciencia de los hombres hace que se aterroricen a sí mismos hasta el punto de huir sin que nadie los persiga. Esto es lo que nos dice aquí, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque sabe que ha hecho algo mal, porque sabe que ha cometido algún pecado, porque sabe que ha desobedecido alguno de los mandamientos del Señor. El pecado acobarda a los hombres. Imaginan acusadores por todas partes, por todas partes. Luego comienzan a decir, cuando uno sabe a veces que ha cometido un pecado, no, es que me vio mal, es que esta persona que pasó a predicar está hablando acerca de mí, seguramente ya se enteró de lo que hice. Estaba leyendo una historia y nos hablaba de que un predicador estaba hablando ciertamente acerca del pecado. Y entonces, entre eso, uno de los que estaban ahí era como una reunión solamente, no era una predicación así que, sino que una enseñanza que estaba dando. Y en eso se levanta una persona y comienza así como más o menos como a defender un poco cierto pecado, empieza a decir que eso no está mal o cosas así. Y sin querer, esta persona se dio a conocer que estaba en estado de pecado. Entonces el predicador se dio cuenta de esto. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues comenzó a enseñarle, comenzó a decirle que las cosas tal y como son, que el Señor ciertamente a Él no le agrada el pecado, a Él no le agrada,
pero también le enseñó que el Señor podría perdonarle. Entonces, como dice aquí, huye el impío sin que nadie lo persiga. Un hombre malvado no tiene esperanza para el futuro y tiene miedo a muchas cosas. ¿Por qué? Porque piensa que todos lo están juzgando. Todo el mundo piensa que lo está juzgando, todo el mundo piensa que lo está mirando mal. ¿Por qué? Porque dentro de sí mismo sabe que ha cometido algún error, que ha cometido algún pecado. Por eso su vida es una vida insegura. Sin embargo, nos dice la Escritura, los justos, mas el justo está confiado como un león. Los justos tienen el valor en verdad. El Salmo capítulo 27, versículo 1 nos dice lo siguiente. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El impío, dice la Escritura, huye porque está aterrorizado, porque está inseguro. Sin embargo, aquel que confía en el Señor puede decir esta palabra, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová, ¿qué dice? ¿De quién yo voy a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando nosotros estamos viviendo confiados en Dios y estamos dejándonos guiar por Él, no hay nada de qué temer. No hay nada a lo cual nosotros podamos temer. Amén. Muy bien. Número 3. La vida del que está en pecado es una vida sin dirección. El Evangelio de Juan, capítulo 12, vamos a ir al Evangelio de Juan. Juan 12, 35. Dice la Escritura. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Qué dice? El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y ciertamente es así. Usted ha intentado salir, aquí en nuestro pueblo salir, a veces no todas las calles están iluminadas. Y uno a veces se le olvida la lámpara o se le olvida algo para alumbrarse. Es muy difícil caminar. Uno ya sabe por dónde ir porque conoce el camino. Pero imagínense andar en una total oscuridad. No hay dirección. Dice la Escritura, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Por lo tanto, aquella persona que vive en pecado, ¿qué pasa? Vive sin dirección. ¿Qué quiere decir? Que la ignora. No sabe por dónde ir. Porque su vida está en oscuridad. Las tinieblas le impiden la posibilidad de cualquier orientación espiritual. Podemos decir gracias a Dios que tenemos la orientación del Señor, porque hemos recibido la palabra de Dios y porque tenemos acceso a la palabra de Dios y porque el Señor también nos habla a través de su palabra. Tenemos la dirección del Señor. Sin embargo, aquella persona que no conoce del Señor, ¿qué sucede? No tiene una orientación espiritual. Vamos a ver también lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice la Escritura, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Aquí nos habla, ¿verdad? Dice, hijitos míos, nos habla, nos da una palabra, estas cosas os escribo para que no pequéis. Tenemos ciertamente un abogado para con el Padre. Ahora, el versículo 10, vamos a leerlo también. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Nos habla de una persona que aborrece
a su hermano. Aquí nos está hablando del mandamiento de que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aquí nos dice la escritura que el que aborrece a su hermano habla del odio, ¿verdad? El que aborrece a su hermano anda en tinieblas y no sabe dónde va. ¿Por qué? Porque nos dice, porque le han cegado los ojos. ¿Qué le ha cegado los ojos? El odio. El odio cega los ojos de las personas. Donde hay tinieblas espirituales, estarán entenebrecidos la mente, el juicio y la conciencia, y erraremos en el camino a la vida celestial. Muchas veces o muchas cosas, muchos pecados también se pueden cometer. ¿Por qué? Por el odio. El odio puede impulsar a las personas a cometer muchas cosas. ¿Qué puede hacer? Puede llegar incluso al asesinato. Dice el odio. Y para ellos no está mal, porque dice, ay, yo ya me vengué. O hacen esto, o causan algún daño. ¿Por qué? Con tal de vengarse. ¿Por qué? Por el odio. Y para ellos dicen, no, pues es que es ojo por ojo. Sin embargo, aquí la escritura nos dice que el que aborrece a su hermano anda en tinieblas. Y esas tinieblas, ese odio, lo han enceguecido, dice la escritura, y no sabe a dónde va. Esta palabra incluye no solamente su destino, hacia dónde va, sino también el camino por dónde va. No se da cuenta que su camino lo está dirigiendo a la perdición. Las tinieblas no solo lo rodean, sino también ciegan, y la ceguera es de mucho tiempo. El odio vuelve a las personas como ciegas, ciegas, por el entendimiento también que es entenebrecido. Nuestro tiempo para hacer el bien es corto y limitado. No sabemos la verdad cuánto tiempo vamos a vivir. Uno no lo sabe. Pero nosotros podemos hacer el bien. La palabra nos dice que no nos cansemos de hacer el bien a todos. A todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. También puedo decirles que la puerta a la salvación por medio de la fe no siempre va a estar abierta. No siempre. Por lo tanto, estos pasajes nos invitan a caminar en la luz de Jesús mientras la poseemos, mientras tenemos la gracia, mientras tenemos la oportunidad de buscar al Señor. No sea que más tarde seamos arrojados a las tinieblas exteriores por toda una eternidad. Porque va a llegar el momento, va a llegar el tiempo en que, como les mencioné, va a haber esa condenación eterna, a vivir en oscuridad para siempre. Entonces, una persona que está en pecado vive sin dirección, porque no sabe a dónde va, no sabe hacia dónde se dirige. Muy bien, punto número 4 y el último. La vida del que está en pecado es una vida gobernada por Satanás. Vamos a ver lo que nos dice Hechos, capítulo 26, versículo 18. Este pasaje nos habla acerca de cuando el apóstol Pablo estaba dando su testimonio. Estaba hablando de su vida pasada y relata su conversión. El 26 nos dice el 26:1, vamos a empezar. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Pablo estaba ante un rey, ante alguien, ante un gobernante, ¿verdad? Estaba hablando y Pablo siempre aprovechaba la oportunidad para dar a conocer su testimonio. En el versículo 18 nos dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo estaba hablando de su pasada manera de vivir, pero aquí nos dice para qué él estaba testificando. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el plan por el cual él estaba contando esto? Y él decía,
para que sus ojos, ¿qué? Sean abiertos, para que la gente entienda que se encontraba en pecado, así como él. Él estaba ciego, él vivía en obscuridad, aunque aparentemente sabía por dónde iba, que estaba hundiéndose cada vez más en el pecado. Y él no solamente experimentó una ceguera espiritual, sino también una ceguera física. Lo vemos cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús. Dice que esa luz que resplandeció ocasionó que él se quedara ciego por algunos días, hasta que fue este varón llamado Ananías y oró por él. Entonces dice la escritura que cayeron de sus ojos como escamas. O sea, él estuvo ciego tanto físicamente como espiritualmente. Él lo experimentó. Y él podía decir, yo no sé por dónde tenía que ir. Y él entendió que en el tiempo pasado, que en su vieja vida, como nos dice aquí, él tenía los ojos que enceguecidos. Y él vivía en tinieblas. Por eso decía él, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y también nos dice, y de la potestad de Satanás a la de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquella persona que se encuentra en pecado está siendo gobernada ¿por quién? Por Satanás. Este pasaje expresa que aquellos que están en oscuridad viven bajo el dominio de Satanás, quiere decir que están esclavizados por el mal, por la rebeldía, por la rebelión, esclavizados por el mal. No están bajo la autoridad del Señor, bajo el dominio de Satanás. Y hacen todo lo que éste les dice. Están ciegos, nos dice, están ciegos. No se dan cuenta que el que está dirigiendo su vida es el mismo Satanás, que los está conduciendo a la condenación eterna. Recordemos que la Escritura nos dice que el ladrón no vino sino para matar, para robar y para destruir. Eso es lo que hace el enemigo. ¿Qué quiere? Viene y aquella persona que está siendo gobernada por Satanás, aunque aparentemente pues todo está bien, como le mencionaba al principio, realmente ¿qué está haciendo el enemigo? Los está llevando a una vida de destrucción. Les está robando, les está matando, les está destruyendo. Por eso les decía también en otro tema, el pecado es a la verdad el peor de todos los amos. El peor. Y podemos decir también nosotros que antes el mal nos tenía esclavizados también a nosotros. Pero ahora el poder triunfante de Dios nos permite vivir una vida de bondad victoriosa y libre. Porque así nos ha dicho el Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Hemos pasado, hermanos, de la potestad de Satanás a la potestad del Señor. Nuestros ojos han sido, ¿qué? Abiertos. Ya no andamos en tinieblas. Entonces podemos decir, a manera de conclusión, que la persona que está en pecado o que vive en pecado, su vida es como la más densa oscuridad. También es insegura, es sin dirección y es gobernada por Satanás. Porque el pecado produce una vida desastrosa. Y podemos decir entonces, en cambio, el que se deja gobernar por el Señor, el que le entrega su vida al Señor, porque el Señor también es respetuoso, el Señor no nos obliga, Él nos presenta. Él no dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él toca la puerta de nuestro corazón y nos habla, nos llama. Y depende de nosotros decirle, Señor, toma el control de mi vida. Y entonces cuando nosotros le estamos dejando que Él nos gobierne a nosotros. Y por lo tanto, la vida es muy diferente. Muy, muy diferente a comparación de lo que le narré. Que nos dice que Él nos ha prometido que andaríamos en luz. Así lo dice la palabra. Que Él nos daría esa luz. Por lo tanto, ya no viviríamos en la oscuridad. Tendríamos por lo mismo, porque tenemos luz,
vamos a tener la dirección, vamos a saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Y otra cosa, que viviremos confiados en Él para siempre, porque lo ha prometido que estará con nosotros. Y para terminar, quiero que leamos 2 pasajes en la Escritura. El primero se encuentra en Isaías 42:16 y es muy hermoso este pasaje. Yo lo leía y digo, wow, es muy precioso lo que nos dice el Señor. Isaías 42:16 dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué te dice? Él ha cambiado que tus tinieblas en luz. Él ha cambiado tus tinieblas. Ahora tienes la luz de la vida. Ahora el Señor está contigo. Y si quizá tú no le has recibido al Señor como tu Salvador, yo creo que es una buena oportunidad para que lo hagas. Él quiere sacarte de esa oscuridad para traerte a la luz. Para traerte a esa luz. Y Juan 8:12 nos dice: yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No solamente va a cambiar las tinieblas por la luz, sino que nos dice, tendrá la luz de la vida. El Señor quiere guiarnos, el Señor quiere disipar todas las tinieblas de nuestra vida. Pidámosle al Señor en esta hora que Él nos ayude, que nos dirija. Y decirle: Señor, yo quiero caminar seguro en ti. Yo quiero que tú seas gobernando mi vida. Porque sé que una vida que es gobernada por Satanás es una vida en total desastre. Pero una vida gobernada por el Señor es una vida victoriosa. Que aunque haya pruebas, que aunque haya luchas, que aunque haya aflicciones, el Señor nos dice: confiad que yo he vencido al mundo. Y aunque a veces no veamos salida, Él dice que nos va a dar esa dirección. Recordemos esta palabra, amada iglesia. Guardémosla en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga. Fue un gusto poder compartir esta palabra, esperando que sea de mucha bendición para ustedes. Bendiciones. Hasta luego.